Tú crees que conoces a Gengis Khan, ¿verdad? El guerrero que construyó el imperio más grande de la historia. El tipo que conquistó medio mundo a caballo. Pues abróchate el cinturón, porque el verdadero Gengis Khan fue mucho peor de lo que cualquier libro de historia se atreve a contar. Estamos hablando de un hombre que no solo mataba a sus enemigos, los borraba del mapa por completo, eliminando sus linajes al atacar a las mujeres de formas que hacen que los crímenes de guerra modernos parezcan insignificantes. Imagina esto: caravanas organizadas de mujeres capturadas que se extendían por kilómetros a través de las estepas asiáticas. Médicos militares inspeccionándolas como si fueran ganado. Burócratas con registros, marcándolas con números en lugar de nombres. Esto no era violencia al azar, era dominación industrializada, a una escala que no volvería a verse hasta el siglo XX. Estás a punto de descubrir las verdades más impactantes sobre Gengis Khan. Verdades que hacen que Game of Thrones parezca una película de Disney. Desde su sistema calculado de reproducción forzada hasta la herencia genética que aún marca a 16 millones de hombres vivos hoy. Desde la burocracia del horror que catalogaba personas como inventario, hasta la forma en que convirtió el embarazo en un arma literal. Estos son los hechos que cambiarán todo lo que creías saber sobre el conquistador más exitoso de la historia. Las clases de historia no te cuentan esto, pero hoy voy a revelar la aterradora realidad de un hombre que entendió que la verdadera conquista no termina en el campo de batalla. Créeme, al final de este video entenderás que Gengis Khan no solo conquistó tierras, conquistó el futuro mismo. Esto no es solo historia, es guerra biológica. Empecemos con la verdad más sorprendente sobre Gengis Khan. No nació siendo un monstruo. Fue creado por un mundo tan brutal que le enseñó algo absolutamente aterrador. La piedad era una debilidad, pero la crueldad estratégica podía remodelar naciones. Hacia el año 1162 nació un niño llamado Temujin en la pobreza absoluta, en las heladas llanuras de Mongolia. Su padre fue envenenado por enemigos cuando Temujin tenía solo 9 años. Su familia fue abandonada por la tribu y dejada a su suerte. Imagina ser un niño viendo a tu madre cavar raíces y atrapar peces con las manos desnudas solo para que no mueras de hambre. Esa es la historia de origen del hombre que aterrorizaría al mundo. Pero aquí es donde se vuelve realmente escalofriante. Temujin no solo sobrevivió, observó. Estudió cómo los asesinos de su padre usaban el miedo como arma. Observó cómo las tribus se controlaban entre sí mediante la violencia y la intimidación. Para cuando llegó a la adultez, había comprendido algo que pocos conquistadores entendieron jamás. Matar a tus enemigos era algo temporal, pero controlar su linaje era para siempre. Los psicólogos modernos creen que el trauma infantil de Temujin creó lo que hoy llamaríamos una mente sistemática sin empatía. Veía a los seres humanos como piezas de ajedrez, y las mujeres se convirtieron en las piezas más valiosas de su tablero. Esto no se enseña en la escuela, pero los historiadores creen ahora que la estrategia reproductiva de Gengis Khan fue planeada incluso antes de unificar a las tribus mongolas. Y aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Cuando Temujin finalmente se convirtió en Gengis Khan en el año 1206, uno de sus primeros actos no fue crear un ejército, sino una burocracia. Necesitaba escribas, contadores y administradores, porque lo que estaba planeando requería papeleo. Literalmente organizó un genocidio como si fuera un negocio. Y eso era solo el comienzo de su gran plan. Cuando los ejércitos mongoles arrasaron Asia, no solo libraban guerras, ejecutaban operaciones que, al ver los detalles, resultan espeluznantemente modernas. Hablamos de un sistema tan organizado que te hiela la sangre. Imagina esto: una ciudad cae ante los mongoles. Los hombres en edad de luchar son ejecutados o esclavizados. Y las mujeres eran clasificadas. Los registros chinos y persas describen algo casi imposible. Listas con nombres, edades y descripciones físicas. No eran prisioneras de guerra. En los documentos del imperio eran llamadas activos reproductivos.
Los mongoles llevaban médicos con sus ejércitos, pero no estaban allí para curar soldados, sino para inspeccionar a las mujeres capturadas en busca de fertilidad y salud. Piénsalo un momento. Mientras la ciudad aún ardía, las mujeres eran examinadas como animales, ordenadas por categorías y marcadas para su identificación. Algunos relatos incluso describen que fueron literalmente tatuadas o marcadas con números. Y aquí viene lo verdaderamente enfermizo. No era caos, era logística. El imperio mongol creó lo que los historiadores llaman caravanas de perpetuación, convoyes organizados de miles de mujeres que seguían al ejército por toda Asia. Los guardias las contaban como si transportaran grano o armas. Todo estaba documentado, registrado y controlado. Esto no se enseña en las clases de historia, pero los mongoles eran obsesivos con la eficiencia. Dirigían sus campañas como cadenas de suministro. Calculaban cuántos caballos necesitaban, cuánta comida debían llevar y, sí, cuántas mujeres debían capturar en cada territorio conquistado. Los historiadores militares modernos comparan su nivel de organización con la logística del siglo XX, solo que ellos estaban organizando tráfico humano a escala continental. Los campamentos donde retenían a estas mujeres estaban divididos en secciones: recién capturadas, embarazadas o que ya habían dado a luz. Los guardias llevaban registros. Los administradores archivaban informes. Alguien dentro de la burocracia mongola sabía exactamente cuántas mujeres tenían, de dónde venían y cuál era su estado en cada momento. Espera a escuchar lo que les sucedió después. Y ahora llegamos a la parte que convierte esta historia de horror histórico en algo que todavía afecta a personas vivas hoy. Gengis Khan no solo conquistó el espacio, conquistó el tiempo mismo, mediante la forma más íntima de guerra imaginable. En 2003, los científicos hicieron un descubrimiento que dejó al mundo sin aliento. Aproximadamente 16 millones de hombres en Asia comparten una firma idéntica en su cromosoma YZ, que se remonta directamente al linaje de Gengis Khan. Eso es 1 de cada 200 hombres en la Tierra. Piénsalo bien, el material genético de un solo hombre sigue presente en 16 millones de personas vivas, 800 años después de su muerte. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente perturbador. Nada de esto ocurrió por accidente. Era el objetivo. Gengis Khan entendió algo que no se pondría en palabras hasta siglos después. La conquista biológica es permanente. Puedes perder territorios, tus ejércitos pueden ser derrotados. Pero si tu sangre corre por las venas de la siguiente generación de tus enemigos, has ganado para siempre. El sistema funcionaba así. Las mujeres capturadas se distribuían según el rango. Los oficiales mongoles de alto nivel recibían mujeres de familias nobles, los soldados comunes, otras. Pero el Khan mismo, los registros históricos sugieren que tomó personalmente a cientos, quizá miles de mujeres de los territorios conquistados. Y sus hijos y nietos siguieron exactamente el mismo patrón. Esto no tenía que ver con el deseo, ni siquiera con el poder en el sentido tradicional. Se trataba de crear un imperio genético. Cada niño nacido de esas uniones era criado como mongol, hablaban mongol, luchaban en el ejército mongol, y se les otorgaban cargos de autoridad sobre el pueblo de sus propias madres. La sangre se convirtió en lealtad. Los genetistas modernos lo llaman deriva genética a una escala sin precedentes. En otras palabras, una sola línea familiar se expandió tanto, mediante reproducción forzada, que literalmente alteró la composición genética de continentes enteros. No estamos hablando de unos pocos descendientes, sino de millones de personas cuyo ADN lleva la huella de una conquista sistemática. Esto tampoco se enseña en la escuela, pero algunos historiadores creen que los mongoles incluso experimentaron con métodos herbales para aumentar la fertilidad de las mujeres capturadas. Crónicas persas mencionan doctores que viajaban con medicinas especiales destinadas a asegurar embarazos. Sea verdad o mito exagerado, el simple hecho de que se creyera posible dice mucho sobre cuán organizado era este sistema. Pero la burocracia del horror iba aún más allá de la genética. Aquí es donde la historia pasa de ser horripilante a absolutamente surrealista.
El imperio mongol documentaba todo. Hablamos de una civilización que registraba sus atrocidades con la misma precisión con la que hoy una corporación lleva su inventario. Los cronistas chinos, que sobrevivieron a las invasiones mongolas, escribieron relatos que suenan como reportes administrativos. 40.000 mujeres en edad fértil distribuidas entre las banderas, 3.000 seleccionadas para el servicio de la corte, el resto redistribuidas entre las filas. No son descripciones poéticas, son resúmenes burocráticos. Alguien se sentó con tinta y papel a escribir esos números como si contara ovejas. Los mongoles realizaban censos de las poblaciones capturadas, seguían los linajes, mantenían registros genealógicos que rivalizan con bases de datos modernas. ¿Por qué? Porque para ellos esto no era crueldad, era administración. Creían genuinamente que estaban creando orden a partir del caos, absorbiendo a los pueblos conquistados dentro de su imperio genético. La evidencia arqueológica respalda los textos. Fosas comunes cerca de ciudades como Bujará muestran la separación de cuerpos. Hombres enterrados aparte de mujeres y niños. Las dataciones sitúan esas tumbas exactamente en el periodo de las campañas mongolas. Algunos restos femeninos presentan signos de desnutrición y lesiones compatibles con marchas forzadas a largas distancias. Pero aquí viene algo que realmente te volará la mente. Los mongoles no escondían esto. Se enorgullecían de ello. En su visión del mundo, esta absorción sistemática de los pueblos conquistados demostraba su superioridad. Más tarde, los gobernantes mongoles presumirían de cuántas naciones diferentes contribuían a su linaje, como si coleccionaran trofeos. La eficiencia era el punto. Otros ejércitos violaban y saqueaban. Era lo esperado en la guerra medieval. Pero los mongoles lo convirtieron en política. Crearon un sistema replicable a lo largo de miles de kilómetros, mantenido por administradores que trataban el sufrimiento humano como un problema matemático a resolver. Los historiadores persas describen campamentos mongoles con recintos separados para diferentes categorías de cautivos. Los guardias mantenían el orden. Los escribas llevaban listas. El personal médico vigilaba las condiciones. No era un crimen de guerra en el sentido moderno, era ingeniería demográfica patrocinada por el Estado antes de que ese término existiera. Y la guerra psicológica era igual de calculada. Aquí viene la parte más trágica de toda esta historia. Detrás de ese horror sistemático hubo mujeres que resistieron. Su resistencia fue silenciosa, cifrada, casi invisible. Pero existió. Algunas se grababan símbolos secretos en el cuerpo antes de ser capturadas, para que si morían sus hijos pudieran algún día reconocerlas. Otras crearon lenguajes clandestinos, sistemas de gestos, canciones y frases codificadas que les permitían comunicarse sin que sus captores entendieran. En regiones de Asia Central, los arqueólogos han encontrado pequeños escondites con joyas, peines y objetos grabados con nombres familiares. Pruebas de que esas mujeres existieron más allá de ser simples números en un registro. Imagina la fuerza que se necesitaba para mantener tu identidad cuando todo lo que eras había sido reducido a datos administrativos. Tu nombre reemplazado por un número. Tu familia asesinada. Tu cuerpo controlado por el Estado. Tus hijos criados como mongoles. Y aún así, las mujeres transmitieron historias orales, ocultas en nanas y oraciones que desafiaban la narrativa del imperio. Los historiadores apenas comienzan a comprender algo increíble. Los hijos mestizos que surgieron del sistema de Gengis Khan a menudo se convirtieron en agentes de rebelión. Sí, tenían sangre mongola, pero sus madres les susurraban verdades. Hablaban ambos idiomas. Entendían ambas culturas, y muchos de ellos más tarde fundaron reinos que llevaban la genética mongola, pero rechazaban su identidad. Esa fue la gran ironía del plan de Gengis Khan. Al forzar la mezcla cultural mediante la violencia, creó generaciones de personas que jamás podrían pertenecer por completo a su imperio. La misma estrategia diseñada para garantizar la lealtad terminó produciendo a algunos de los mayores rivales de su dinastía. Pero el sistema siguió funcionando. Durante décadas después de su muerte,
Cuando Gengis Khan murió en 1227, podrías pensar que su reinado de terror llegó a su fin. Pero no. Sus hijos y nietos heredaron no solo su imperio, sino su metodología. El sistema que él creó sobrevivió siglos e incluso influyó en imperios que surgieron mucho después de que los mongoles desaparecieran. Sus descendientes no solo lucharon por territorio, sino por quién podía reclamar una conexión genética más cercana con el Gran Khan. Los genealogistas en las cortes mongolas llegaron a tener más poder que los propios generales. Los pergaminos de linaje se trataban como textos sagrados. Reclamar descendencia de Gengis Khan se convirtió en la máxima forma de legitimidad, ya fuera que gobernaras Persia, Asia Central o partes de China. Pero aquí está lo inquietante de ese legado. Los imperios posteriores copiaron sus métodos. Los harenes otomanos, los sistemas de concubinato imperial en China, los matrimonios coloniales europeos, todos seguían la misma lógica. Controlar la reproducción era controlar el futuro. Las técnicas se volvieron más refinadas, más civilizadas en apariencia, pero el principio esencial siguió siendo el mismo. La conquista biológica es una conquista permanente. Los historiadores modernos que estudian la historia colonial han encontrado paralelos escalofriantes. Cuando los colonizadores europeos usaron políticas matrimoniales para crear poblaciones mestizas leales al imperio, estaban aplicando el mismo modelo de Gengis Khan, aunque no lo supieran. El lenguaje cambió, de la fuerza explícita a la presión social y las exigencias legales. Pero el resultado fue parecido: la desaparición de linajes indígenas mediante una mezcla sistemática. Esto no se enseña en las escuelas, pero los estudios genéticos siguen revelando el alcance del legado de Gengis Khan. ¿Esa cifra de 16 millones? Solo cuenta a los descendientes directos por línea masculina. Si incluimos a las hijas y sus descendientes, los marcadores genéticos vinculados a las conquistas mongolas aparecen en cientos de millones de personas en toda Eurasia. Piénsalo. Cientos de millones de personas vivas hoy llevan en su ADN la evidencia de una conquista sistemática ocurrida hace 800 años. Cada vez que alguien se hace una prueba de ADN y descubre ascendencia mongola, está desenterrando una historia que probablemente comenzó con una violencia que sus antepasados no pudieron evitar. El registro arqueológico sigue revelando más horrores. Excavaciones recientes cerca de ciudades conquistadas muestran patrones de supervivencia selectiva. Los análisis genéticos de los restos prueban que mujeres de ciertas poblaciones fueron tomadas, mientras que otras fueron eliminadas. Los mongoles no solo destruían enemigos, seleccionaban qué linajes genéticos continuarían. Pero quizá la parte más escalofriante del legado de Gengis Khan es cómo lo recordamos hoy. Aquí viene la verdad final y perturbadora que lo conecta todo. Gengis Khan es celebrado. Su rostro aparece en la moneda de Mongolia. Su nombre se enseña en escuelas de negocios como ejemplo de liderazgo eficaz. Hay ciudades con estatuas suyas. Los libros lo describen como un gran unificador e innovador. Y técnicamente no están equivocados. Unió tribus, creó sistemas eficientes, construyó un imperio que conectó Oriente y Occidente. Pero todos esos logros se edificaron sobre una base de violencia sexual industrializada tan sistemática que sus ecos genéticos persisten 8 siglos después. La Mongolia moderna ha convertido a Gengis Khan en un héroe nacional y en una atracción turística. Puedes comprar vodka Gengis Khan, hospedarte en hoteles Gengis Khan, visitar parques temáticos que celebran sus conquistas. Pero en ninguna de esas celebraciones encontrarás monumentos dedicados a los millones de mujeres cuyos cuerpos se convirtieron en vehículos involuntarios de su legado genético. Así es como funciona la historia. Los vencedores escriben el relato, y el sufrimiento de las mujeres rara vez entra en la narrativa heroica. Medimos la grandeza en millas cuadradas conquistadas, en enemigos derrotados, en años de dominio. No la medimos en el trauma heredado, en las identidades borradas, en los linajes alterados por la fuerza. Los estudios genéticos que revelaron su éxito reproductivo fueron, al principio, celebrados como prueba de su virilidad y dominancia.
Los titulares lo llamaban el hombre más exitoso de la historia por la cantidad de descendientes que dejó. Solo más tarde algunos científicos e historiadores comenzaron a hacerse la pregunta incómoda: ¿exitoso según qué estándar moral? Esto no se enseña en la escuela, pero cada vez que alguien celebra el imperio de Gengis Khan sin reconocer cómo se construyó, está participando en el borrado de millones de víctimas. La misma eficiencia y capacidad organizativa que la gente admira en sus campañas militares fueron aplicadas al control y la explotación sistemática de las mujeres conquistadas. El verdadero horror no es solo lo que hizo Gengis Khan, sino que sus métodos funcionaron tan bien que se convirtieron en un modelo. Durante siglos, los gobernantes que vinieron después miraron su éxito y pensaron: así es como se construye un imperio duradero. La idea de que podías conquistar no solo territorios, sino la biología misma, de que podías hacer que tu linaje fuera inevitable mediante la fuerza, sobrevivió mucho después de que el imperio mongol se desmoronara. Ahí lo tienes, el verdadero Gengis Khan. No solo un conquistador, sino un arquitecto de guerra biológica. Un hombre que entendió que la victoria más duradera no era matar a tus enemigos, sino asegurarte de que sus nietos llevaran tu sangre. Un gobernante que convirtió la violencia sexual sistemática en política administrativa y dejó un legado genético que hoy afecta a cientos de millones de personas vivas. Estas no son las historias que se cuentan en las clases de historia mundial cuando hablan del imperio mongol. Hablan de la ruta de la seda, de la tolerancia religiosa, de los sistemas postales eficientes. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que ese imperio se construyó sobre un horror organizado que trató a las mujeres como inventario y a la reproducción como un arma de guerra. Si estas verdades históricas te resultan perturbadoras, suscríbete, porque la historia está llena de relatos cuidadosamente blanqueados que ocultan realidades absolutamente horribles. Desde la brutalidad real detrás de otros imperios famosos hasta los secretos oscuros de figuras que todos creen conocer. Créeme, aún no has escuchado nada. La próxima vez que escuches a alguien elogiar la genialidad militar o la capacidad organizativa de Gengis Khan, recuerda que esas mismas habilidades se usaron para catalogar seres humanos, rastrear linajes como si fueran ganado y ejecutar un plan de conquista genética tan exitoso que sus efectos aún se miden en muestras de ADN actuales. Esto no es solo historia antigua, es una advertencia. Porque cada vez que el poder decide que los cuerpos humanos pueden ser herramientas de conquista, cada vez que la eficiencia se valora más que la humanidad, cada vez que celebramos el éxito sin preguntar cuál fue su costo, el fantasma de Gengis Khan vuelve a caminar. Su imperio murió hace 8 siglos, pero la idea de que la dominación puede hacerse permanente a través de la sangre, esa nunca desapareció del todo. La historia recuerda a los conquistadores, olvida a los conquistados, pero la evidencia genética no olvida. 16 millones de hombres llevan la prueba en cada célula de su cuerpo. La prueba de que la conquista puede heredarse, de que la violencia puede transformarse en biología y de que algunas victorias resuenan a través del tiempo de la manera más inquietante imaginable. Esa es la aterradora verdad sobre Gengis Khan, una verdad que te perseguirá mucho después de que este video termine.